Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube, Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En esta ocasión, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del derecho administrativo y exploraremos en profundidad el tema de la administración pública y sus relaciones con los administrados. A lo largo de este video, nos centraremos en el derecho de las partes involucradas, organizando el contenido de manera secuencial para que sea fácilmente comprensible por nuestra audiencia. Para comprender mejor estas relaciones, es fundamental entender quiénes son los administrados en el ámbito de la administración pública. Los administrados son aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentran sujetas a la actuación de la administración pública en el ejercicio de sus funciones. Estos pueden ser ciudadanos, empresas, organizaciones no gubernamentales u otras entidades que mantienen una relación jurídica con la administración pública. Dentro de esta relación, los administrados gozan de derechos subjetivos, los cuales son facultades reconocidas por el ordenamiento jurídico que les permiten exigir determinadas conductas o prestaciones por parte de la administración pública. Estos derechos subjetivos se pueden clasificar en diferentes categorías dentro del derecho público subjetivo. Una de las categorías más relevantes es el derecho a la transparencia. Este derecho implica que los administrados tienen la facultad de acceder a la información relacionada con la actuación de la administración pública. Es decir, tienen el derecho de conocer cómo se toman las decisiones, cómo se gestionan los recursos públicos y cómo se desarrollan los procedimientos administrativos. La transparencia busca garantizar la apertura y la rendición de cuentas de las entidades estatales, promoviendo la confianza y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Otro derecho fundamental es el derecho al acceso a la información particular. Este derecho garantiza que los administrados puedan acceder a la información específica que les concierne. Por ejemplo, pueden solicitar datos personales, expedientes administrativos o cualquier otra información relacionada con su situación particular. Esto es crucial para proteger la privacidad de los administrados y permitirles conocer y controlar la información que les afecta directamente. Además de estos derechos, los administrados también cuentan con el derecho legítimo. Este derecho se refiere a la facultad de los ciudadanos de recibir una respuesta razonada y fundamentada por parte de la administración pública cuando ejercen un derecho subjetivo o realizan una solicitud. Es decir, la administración pública está obligada a justificar y motivar sus decisiones, brindando una respuesta clara y coherente a los administrados. Esto contribuye a una actuación administrativa justa y transparente. Asimismo, existen derechos colectivos en el ámbito de la administración pública. Estos derechos protegen los intereses de grupos o comunidades en temas como la participación ciudadana, la protección del medio ambiente, la defensa de los consumidores, entre otros. La administración pública debe tener en cuenta estos derechos colectivos en sus acciones y decisiones, asegurando que los intereses de la sociedad en su conjunto sean respetados y protegidos. Junto a estos derechos, es importante resaltar los deberes y obligaciones de los administrados en el marco de las funciones administrativas del Estado. Los administrados tienen la responsabilidad de cumplir con las disposiciones legales, cooperar con la administración pública y respetar los procedimientos establecidos. También deben brindar la información necesaria y colaborar en el desarrollo de los procesos administrativos. Esta colaboración activa entre los administrados y la administración pública es esencial para lograr una gestión eficiente y efectiva de los asuntos públicos. Dentro de las relaciones entre la administración pública y los administrados, es importante destacar que los derechos subjetivos de los administrados no son ilimitados, sino que están sujetos a ciertos límites y restricciones establecidos por la ley. La administración pública tiene la responsabilidad de ejercer sus funciones de manera equilibrada y respetando los derechos de los administrados, pero también debe garantizar el interés general y el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
Además de los derechos subjetivos, los administrados también tienen deberes y obligaciones en el marco de las funciones administrativas del Estado. Estos deberes incluyen el cumplimiento de las normas y disposiciones legales, así como la colaboración con la administración pública en el desarrollo de los procedimientos administrativos. Los administrados deben proporcionar la información requerida, presentar los documentos necesarios y cumplir con los plazos establecidos. El incumplimiento de estos deberes puede dar lugar a sanciones o consecuencias legales. Es importante resaltar que la administración pública también está sujeta a principios y normas que regulan su actuación. Entre estos principios se encuentran el principio de legalidad, que establece que la administración pública debe actuar dentro de los límites establecidos por la ley y respetar los derechos de los administrados. También está el principio de eficacia, que busca garantizar la eficiencia y eficacia en la gestión de los asuntos públicos. Otro principio relevante es el principio de proporcionalidad, que implica que las actuaciones administrativas deben ser proporcionales a los fines perseguidos y no pueden ser excesivas o arbitrarias. El derecho a la transparencia es esencial para fomentar la confianza ciudadana en la administración pública y prevenir posibles actos de corrupción. Los administrados tienen derecho a acceder a la información pública, como presupuestos, contratos, informes y cualquier otro documento relacionado con la gestión pública. La transparencia permite que los ciudadanos puedan conocer y evaluar las acciones de la administración pública, promoviendo así una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. El derecho al acceso a la información particular, por su parte, busca proteger la privacidad de los administrados y garantizar que tengan control sobre la información que les concierne. Los administrados tienen derecho a solicitar y recibir información específica que les afecte directamente, como datos personales, expedientes administrativos o cualquier otra información que sea relevante para su situación particular. Esto les permite tomar decisiones informadas y ejercer sus derechos de manera efectiva. En cuanto a los derechos colectivos, son aquellos que protegen los intereses de grupos o comunidades en temas de interés general. Estos derechos incluyen la participación ciudadana en la toma de decisiones, la protección del medio ambiente, la defensa de los consumidores y otros aspectos relacionados con el bienestar social. La administración pública debe garantizar el respeto y la promoción de estos derechos, teniendo en cuenta el impacto colectivo de sus acciones y decisiones. En resumen, en este video hemos explorado en detalle las relaciones entre la administración pública y los administrados. Hemos destacado los derechos subjetivos con los que cuentan los administrados, como el derecho a la transparencia, el acceso a la información particular, el derecho legítimo y los derechos colectivos. También hemos mencionado los deberes y obligaciones de los administrados, así como los principios que regulan la actuación de la administración pública. En Cacho y Asociados, nuestro objetivo es proporcionar información clara y comprensible sobre temas legales y contables, brindando orientación a nuestra audiencia de estudiantes, profesionales y entusiastas en estos campos. Esperamos que este video haya sido útil y los invitamos a seguir atentos a nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.